sobre la narcocultura en Chile. Les damos a todos una cordial bienvenida. Les comento que uno de nuestros invitados, el alcalde Agustín Iglesias, está un poco atrasado, pero vamos a empezar sin él. Entonces empiezo por darle la bienvenida especialmente a nuestra invitada que tengo aquí a mi derecha, Lucía Amert. Ella es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Leiden y académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile. Además, perdón, de la Universidad de Santiago de Chile, disculpa. Además de haber sido jefa de asesores durante el presente gobierno. Bueno, Agustín no lo voy a presentar cuando llegue, así que les voy a contar a ustedes que él es el alcalde de Independencia, ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile, y también nos va a acompañar en algún momento más. Entonces, para empezar esta conversación, quisiera simplemente poner una suerte de definición de narcocultura arriba de la mesa para que empiece Lucía comentándola y si es que le parece una definición pertinente o si es que le parece más bien que habría otras cosas que agregar, ¿no? Pero mucha gente entiende por narcocultura el desarrollo de ciertas costumbres, ciertas prácticas, ciertos simbolismos y ciertos rasgos estéticos asociados al narcotráfico, pero que son apropiados y son valorados positivamente por otros grupos sociales, muchas veces ajenos al narcotráfico. Es decir, hablamos de narcocultura cuando esos rasgos, diríamos, culturales asociados al narco se expanden más allá de las redes de narcotráfico propiamente tal o de esas estructuras orgánicas, ¿no? Y entonces empiezan a ser como celebradas por la población y otra gente empieza a incorporarla. No sé si esta caracterización, Lucía, te parece adecuada, si hay algo que creas que es necesario agregar o retirar. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es siempre bueno estar acá en la Universidad de los Andes. Además, para hablar de un tema que es un tema que pareciera ser evidente, pero en realidad no es tan evidente, ¿no? Porque también se usa el término narcocultura como para ponerle algún punto a ciertos rasgos culturales de expresiones populares, ¿cierto? Que son distintas a las expresiones naturales o más cotidianas de la vida social, y que tienen que ver también con un universo juvenil bien particular, ¿no? O sea, verdaderamente creo que hay que hacer una diferenciación. Yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Hay que hacer una diferenciación. Hace 30 años en Colombia se hablaba de la estética narco, ¿no? La estética narco era una estética muy evidente porque era la estética además de las mujeres de los narcos. Entonces había una cosa también muy patriarcal, muy machista de definir, bueno, los narcos tienen mujeres, muchas en plural, y luego las mujeres tienen una estética que responde a, digamos, unas características que tienen que ver mucho con el tema del uso y abuso de las cirugías plásticas, la demostración del cuerpo, porque digamos, el poder del narco también estaba vinculado, o el poder de la ilegalidad estaba vinculado por las mujeres con las que te rodeabas. Entonces esto es sexo, drogas y rock and roll en algún minuto, luego es mujeres y autos. Y si ustedes ven, mucho de esto que se llama la estética o la cultura narco, hay mucho con el tema de los autos, que es otra parte que podríamos discutir de largo de las masculinidades. Porque no solamente los hombres del narco les gustan los autos de alta gama y la foto con las ruedas. Por ejemplo, a mí eso, yo podría tener un Volkswagen o un Mercedes-Benz, me da lo mismo, no sé ni siquiera diferenciar los autos de alta gama, pero hay una cosa con el tema de las masculinidades en América Latina que sí. Y el tercer elemento son las armas, ¿cierto? Mujeres, autos y armas eran como lo principal de esta estética, que es una estética muy inicialmente individual, que luego se fue transformando, se fue localizando territorialmente. Y creo que esa localización territorial tiene que ver también con cómo no solamente el narco, sino cómo los mercados ilegales o los poderes ilegales han ido tomando control de ciertos territorios, ¿no? Yo creo que eso hay y eso le lleva a las animitas, eso le lleva a todas las representaciones de grafitis de aquellos actores que son considerados entonces actores reconocidos en el territorio. Y bueno, en el caso chileno eso lleva a los narcofunerales, ¿no? Que es interesante, eso no pasa en otros países. Esto que pasa acá en los narcofunerales, que tenemos hasta una ley para ver qué hacemos, eso es algo muy local.
¿no? Eso efectivamente en otros lugares cuando hay matanzas entre grupos criminales o cuando hay enfrentamientos y muere alguno, bueno, hay un velorio generalmente con esa estética, ¿cierto? Con coca encima del ataúd, con armas dando vueltas, chicas que bailan. Digamos, la estética es parecida, pero no se convierte en un evento como acá. Yo creo que ahí hay que mirar algo de lo que pasa también en Chile que es particular. Y lo otro que me parece que también tiene relación con la complejización de estos fenómenos criminales es que como tienen mucho dinero, ¿cierto? Los narcos y otros, también han impactado en invertir en expresiones culturales, música, por ejemplo, ¿no? Particularmente música, pero no solo música. Entonces, en el caso, los narcocorridos famosos de México, ¿cierto? La música, digamos, reggaetonera, que luego se identifica con ciertos niveles de financiamiento de economías informales e ilegales, y otras expresiones artísticas donde nuevamente aparecen las mujeres, los autos y las armas, ¿no? Naturalmente aparece eso como una expresión identitaria de poder, si tú quieres. Ahora, más allá, y creo que ahí hay digamos, ahí hay que mirar cómo estas expresiones además, y yo creo que tú tienes razón, logran captar a un componente, a un mundo mucho más amplio que solamente los, digamos, los que están dedicados a las culturas ilegales, porque evidentemente la gran mayoría de los jóvenes no están en el mundo de la ilegalidad, pero les encanta el video donde hay mujeres, armas y drogas. Y ese es un fenómeno transversal, ¿no? Porque pues vale la pena, digamos, yo creo que detrás de eso, por qué a tantos jóvenes les gusta esa identificación estética, tiene que ver nuevamente, digamos, el tema de las masculinidades, el tema de entender ciertos rasgos identitarios, la hipersexualización de las mujeres. Yo creo que hay una, digamos, y el rasgo también de poder que implica el tema de las armas, ¿no? Yo creo que ahí hay algunos elementos que valdría la pena mirar, pero en el caso chileno yo no soy experta, probablemente cuando llegue Agustín, ¿cierto? Agustín, va a poder hablarnos un poquito más, pero en otros países esta no es la primera vez que las expresiones culturales son violentas, ¿no? La estética narco no es la primera vez, ¿no? O sea, existían ya desde siempre expresiones culturales de violencia, expresiones culturales de la revolución, de los procesos, digamos, revolucionarios, de los procesos terror. O sea, existen expresiones culturales además mainstream, donde se incluyen formas de entender la relación social como una relación violenta, ¿no? Y creo que hay una mención aparte con todo el tema del reggaetón, que además en Chile es la música más escuchada, ¿no? Si ustedes van a Spotify y ponen los 40 más escuchados, pues 30 son reggaetoneros, ¿no? Y yo creo que ahí hay una diversidad, creo que sería una limitación decir que eso es parte de la narcocultura. Sí creo que dentro de digamos, de esto de la narcocultura uno también tiene que empezar a mirar cómo la narcocultura o esta forma de expresión también viene de la mano de constitución de grupos en los territorios, que no les vamos a llamar pandillas para no estigmatizarlos, pero grupos que tienen una cierta frecuencia de uso cultural bien particular, ¿no? Donde estos elementos son también elementos permanentes en la conversación. Ahí llegó nuestro alcalde. Perdón. ¿Cómo está, Bárbara? ¿Cómo te va? Gracias. Perdón, estábamos Sí, en el arroz. Muy bien. Sí, de hecho, ¿necesitas un minuto para respirar? No, estoy bien. Te voy a trasladar entonces a ti la misma pregunta que le había hecho a Lucía hace un momento, con respecto a la caracterización en general de la narcocultura. En todo caso, tú sé que tenías estas preguntas en tu poder. Entonces, dada la definición de narcocultura que te habíamos ofrecido, como rasgos culturales que se expanden más allá de las redes organizacionales del narco, no sé si hay algo que te parezca necesario incluir a la definición de narcocultura, tal vez reflexionar sobre sus derivas patológicas. En fin, ¿qué se puede decir para empezar? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Perdón por la demora.
Muchas gracias por la invitación a este espacio, a compartir con Lucía con otra experiencia. Es siempre un gusto estar aquí para compartir de diferentes miradas sobre esto. Que es un gran tema. Yo creo que la definición es precisa. No creo que no hay mucho que agregar sobre la definición. Quizás algo que me faltó en la, no sé si la definición, es como en la descripción, es lo que hay detrás de la agricultura. Es como que explica que esto exista, por así decirlo. Como no solamente definirlo como esto es lo que es, sino qué es lo que hay de fondo, y que no estaba en esas líneas, por así decirlo. Que tiene que ver con yo le diría, todo está puesto el orgullo de las personas. ¿Qué produce que querer mostrar armas, querer mostrar cadenas, querer mostrar ciertos códigos? Es algo que ocurra y tiene que ver con que en el fondo de esto está detrás una búsqueda de reconocimiento, de que me reconozcan como parte de algo, por así decirlo. Entonces yo diría que la narcocultura, que sería bueno también partir diciendo que es muy distinto a lo que nos tiene quizás aterrorizado hoy día en el día a día. Lo que yo veo en Independencia, en la comuna en la que soy alcalde y que me preocupa principalmente, no sé si es la narcocultura hoy día lo que me toma como el sueño, por así decirlo, sino que las bandas criminales, que es algo totalmente distinto. La agricultura es, como te decía, ciertos simbolismos, rasgos estéticos que conforman una cultura en poblaciones en Chile hace mucho tiempo, hace años. No esto no es de ahora, no tiene que ver con la migración, sino tiene que ver con un proceso que lleva harto rato arraigado en distintas partes y que hoy día lo conocemos más. Producto quizás de las redes sociales, producto quizás de que el tema está más sobre la mesa, hablamos más, pero yo lo que agregaría a esa definición, solamente para hacer el punto, es qué hay detrás de la agricultura y que ese orgullo, esa necesidad de reconozcanme parte de una tribu, por así decirlo, que va puesto a jóvenes ahí con alta fuerza. Bueno, en esa misma línea, uno podría preguntarse, y se los pregunto a ustedes dos, si creen que la narcocultura está reemplazando, en cierto modo, ciertos referentes de éxito o referentes de pertenencia tradicionales, porque entiendo que dices que no es lo que te quita el sueño ahora, pero ha habido una larga tradición de pensamiento, por ejemplo en el pensamiento de la Escuela de Frankfurt, en fin, entre muchos otros antecedentes, que han mostrado que la cultura es también un campo de batalla, por así decirlo, ¿no? Es una fuente de reclutamiento, por ejemplo, de identidades o reclutamiento de gente a partir de su sentido de pertenencia. Entonces, no sé si les parece que es posible que las instituciones no tengan la capacidad de resolver el problema de que estos referentes culturales empiecen a ser más atractivos para ciertas personas, por ejemplo, para ciertos jóvenes en este momento en Chile. Sí, no, de acuerdo. Lo que pasa es que creo que eso da la pregunta de que ya no es como antes, que existía una cultura dominante. No existe una cultura y unas culturas paralelas, ¿no? Lo que existen son cientos de diferentes rasgos de identidad, gente que se identifica con ciertas cosas que son propias de su quehacer, y no digo valores en términos de la vida, en fin, pero como de su cotidianidad que los identifican. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Agustín, porque para la mayoría de los jóvenes sectores populares, ¿qué es la cultura tradicional? Donde no hay teatro, o sea, pues no hay teatro, no hay cine, no hay ningún espacio donde puedan verdaderamente hacer algo. Hay una cancha generalmente de tierra donde juegan al fútbol. Ya ni siquiera el fútbol, ¿cierto? Porque ya la temporada de buen fútbol está muriendo. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Y no solamente Chile, en general, cuando uno mira el desarrollo de las pandillas en Estados Unidos, en la época de la prohibición del alcohol, o las pandillas actuales en Estados Unidos, que es uno de los países que tienen más grupos pandilleros del mundo, los rasgos identitarios son lo que va quedando de la cultura docta, a la cual no tienen ni un acceso aunque quisieran. Aunque quisieran, no hay un teatro. Aunque quisieran, no hay en el colegio educación de nada de lo que nosotros podemos entender, ¿cierto? Como rasgos identitarios nacionales, si tú quieres.
Entonces, lo que se va es germinando una capacidad de identidad propia de lo marginado, ¿no? No de lo marginal, sino de lo marginado, no de lo vulnerable, sino de lo vulnerado. Entonces, si tú estás en un barrio de vivienda social o de autoproducción de vivienda, donde no hay espacios públicos, donde nunca tuviste un profe de nada que te explique medianamente estos temas, bueno, vas viendo en YouTube, porque además la gente más joven ve en otros lugares cosas que le hacen mucho más sentido, ¿cierto? ¿Qué es lo que te hace sentido? Y esto no es tanto de Chile, pero yo lo he estudiado, por ejemplo, hace muchos años en todos los sistemas maras, pandillas en Centroamérica. Bueno, Brasil también. La gente, a los jóvenes les hace sentido gratificación inmediata también, porque no hay un muy largo plazo al cual acceder, ¿cierto? No es bueno cuando sea grande y vaya a la universidad y termine. No, es inmediato. Entonces, en lo inmediato es sexo, drogas, rock and roll, es armas. Las armas no necesariamente son vistas como un rasgo de violencia, sino como un rasgo de respeto, porque además, y esto está también muy estudiado, el rasgo de las armas y de la violencia es como lo único que ellos creen que les genera respecto a los otros, porque en general son vistos como maltratados, autovistos, son maltratados, además, ¿cierto? La discriminación sí existe. Entonces, ahí hay un fenómeno que creo que es un fenómeno que nos tenemos que dar cuenta y que creo que además es transversal a la sociedad, porque cuando uno viene a las fiestas, probablemente los alumnos de acá y los alumnos míos y todos, la música que se escucha es la misma y los videos que ven son parecidos, salvo grupos muy chiquititos que ya son como otras culturas también, ¿cierto? En general hay una transversalización de ciertos rasgos identitarios, te diría, que creo que por eso es que mi planteamiento es tratar de sacarlos del tema de lo narco, porque lo narco ya te ubica como si realmente todos los que bailan reggaetón vendieran droga, o todos los que tienen las cadenas, y eso termina etiquetando a la población. Y cuando yo te etiqueto como un violento porque, no sé, te gusta el trap, luego también las teorías de etiquetamiento son muy claras en las ciencias sociales, luego tú actúas como tal, ¿no? Y la policía luego te busca a ti más que al que está vestido de traje porque siente. Entonces, ¿qué pasó en Centroamérica? Y con eso termino. En Centroamérica pasó, bueno, y sigue pasando, que la aportación de tatuaje era un rasgo de narco o pandillero, ¿no? Entonces, bueno, ya no era necesario que tú cometas un delito, tenías un tatuaje, preso. Eso es la primera mano dura y después la super mano dura. Bueno, metieron presos a todos los tatuados, con lo cual yo conocí chicos que se quemaron los tatuajes con planchas, porque evidentemente no había forma de evitar la cárcel sino eso. La siguiente generación de criminales en Centroamérica era gente que estaba de traje y corbata, porque el mercado ilegal del narco y otros mercados ilegales no cambian, ¿cierto? Sigue haciendo la demanda y lo que pasó más bien es que el grupo criminal, diferenciado del tema cultural, se transformó, ¿no? Porque yo creo que esa es una cosa que también hay que tener en cuenta. Una cosa son las cosas más culturales que tienen que ver con algunas de estas prácticas y otro muy distinto es el mercado ilegal, que en algún momento las ha sustentado, ¿no? Pero creo que en esa diferenciación yo creo que sí es importante reconocer que, digamos, el Estado también tiene un abandono de ciertos territorios y en esos territorios ese abandono también es de los rasgos identitarios culturales, si quieres, ¿no? Agustín, ¿algo que quieras agregar a eso mismo? Sí, ahora más tranquilo. Cuando digo que no me quita el sueño, para tomar tu pregunta, obviamente que sí me importa lo que pasa con los jóvenes hoy día en Chile principalmente. Hablo de los jóvenes porque creo que ahí está ocurriendo algo que tiene que ver con las redes sociales principalmente. Yo estoy obsesionado con esa idea de que muchas veces el portonazo, el robar el auto es para mostrar, robándose el auto. Eso configura parte del delito, por así decirlo, como lo que viene después. Muchas veces dejan el auto tirado, no hay una explicación material. Algunas veces en lo que se hace, sino más bien espiritual, casi, ¿cierto? De lo que significa para mí que me vean, que hice esto, que me atreví a hacer esto, porque eso me configura como persona. Y eso me importa muchísimo y hoy día, siendo alcalde, soy sostenedor de 10 colegios y le tengo mucho esfuerzo ahí para que hagamos un trabajo de largo plazo, largo aliento, que con lo
cultural en los colegios, por así decirlo, cuál es el modelo que uno inspira. Pero cuando digo que lo que invita a construir otra cosa, es que la extorsión, por ejemplo, de los locales comerciales que hacen cerrar a los locales comerciales en Independencia toda la semana, o las muertes que hay en algunos puntos particulares, no tienen que ver con la narcocultura, tienen que ver con las bandas criminales. Entonces, por eso digo, hoy día lo que más me preocupa por así en el día a día es cómo de cómo hacer que maten a menos gente en ese punto. Eso como primer punto. Y lo segundo, respondiendo a la pregunta que tú hacías, que no me acuerdo exactamente cuál fue el término que usaste, referente identitario, ¿cierto? Más que referente, no sé si te refieres a eso un referente, es como el reemplazo de un modelo de éxito, por así decirlo. Hoy día lo fácil y lo rápido está puesto ahí, y es bastante evidente. O sea, es bastante evidente que el que vende droga o el que roba un auto, etcétera, le va bien. Y a mí, que me saco la cresta, veo a mis papás, entonces como que el referente del papá en las clases medias que estudió y pareciera que eso no sirve de nada, está en cuestión. Está en cuestión, y eso creo que es la gran pregunta a hacernos a quienes hacemos política, de cómo respondemos a esa pregunta, a esa cuestión. Y eso hoy día creo que no está tan resuelto. No habido, como no es tan fácil ir a un colegio undercover, yo con Pacto Social, que aquí, cuando hicimos algunos talleres antes de que fuera alcalde con jóvenes, no es tan fácil decir a un joven, oye, pero es que ese no es el camino. En el camino en realidad se estudia y entra a la universidad. Eso no es nada evidente. No es nada evidente que para él no es nada evidente, y para mí tampoco lo es. Entonces, como que yo como referente político quiero convencer a jóvenes de otro camino, lo que dice la evidencia, por así decirlo, es otra cosa, porque mucha gente que no encuentra trabajo, que en el fondo que ha visto fracasado, por decirlo, lo que esperaba, y bueno, termina en la trampa, o termina en estos modelos de éxito que son más rápidos, que generan reconocimiento, que generan respeto. Y esa es la gran cuestión que tenemos que resolver quienes estamos hoy en política. ¿Cómo le damos una salida alternativa de verdad a vidas de personas que esperan, bueno, poder subsistir? Claro. Bueno, y en esa misma línea me voy a colgar de algo que decía Lucía al final de su intervención, y es hasta qué punto tú crees, Agustín en particular, porque Lucía ya se refirió, que este fenómeno refleja una impotencia del Estado o una falla estructural del Estado en su capacidad de tener presencia territorial, por ejemplo, de proveer ciertas oportunidades en términos de quizás bienes y servicios, o incluso de oferta cultural. Es decir, ¿hasta qué punto lo que decía Lucía a ti te hace sentido desde tu posición también como representante del aparato público, digamos, en una comuna? Yo estoy convencido de que el Estado es incapaz de enfrentar este problema tal como uno se lo imagina. Esa idea de que va a llegar alguien y va a administrar el Estado y va a poder enfrentar los problemas que ya tenemos de criminalidad o de cultura es una fantasía. Porque la capacidad de fiscalización, la capacidad de presencia, de policial, etc., está muy lejos de lo que se necesitaría para tener un control, barrios completamente ordenados, cero fuegos artificiales, las bandas en los estadios. Eso es imposible. Yo me he convencido, quizás frustradamente, en estos 6 meses como alcalde, pero de que eso es imposible. No es que esté frustrado, no es que haya abandonado, por así decirlo, la convicción, sino que esto tiene que ver, y acá por supuesto que hay mucho que decir desde la universidad y desde los espacios de reflexión y pensamiento, con qué ciudadanos estamos cultivando, qué ciudadanos estamos haciendo, cuál es la virtud del ciudadano que estamos construyendo. Y algo nada que ver, pero pensaba entender el por qué lo digo. Hablaba con alguien sobre el tema de la incivilidad. Me decía, bueno, tú como alcalde, ¿cómo crees que se resuelve el tema del comercio ambulante, la incivilidad? Yo la verdad, quería tener una patrulla de 1000 personas y no lo resuelvo. Porque tiene que ver con el poco respeto que existe de una persona a la otra por poner música hasta las 3 de la mañana, tiene que ver con la concepción de que vivimos en mundos separados, es decir, toda la cultura democrática pone en el Estado, pone en las autoridades la tarea de resolver el problema completo.
póngame un fiscalizador por cuadra, por calle, para que me solucione el problema de que no me extorsionen el local. Y eso no va a ocurrir nunca. Tiene que ver también con cómo el sistema democrático actual, como se entiende, ha traspasado toda la responsabilidad a quienes son autoridades, cuando el ciudadano del día a día también tiene la responsabilidad. Entonces, ¿hay problemas institucionales? Sí, pero porque el Estado la verdad es que no le da. Si los alcaldes administramos miseria, ¿no? La verdad, no pobreza, miseria, para solucionar problemas profundos, arraigados, profundos, largos, difíciles, y que uno puede ingeniarse con gestión, pero no solamente un problema institucional, sino que es un problema también de qué ciudadanos tenemos, cuál es la virtud del ciudadano, cuál es el compromiso que tiene él con su barrio, etc. Y en eso también hay un desafío. Son ambas cosas, quiero decir. Hay un problema institucional, sí, pero yo no creo, de verdad, que no hay ni un modelo político, por así decirlo, de político que venga a solucionar este problema, porque el Estado hoy día hace agua en esta materia. Sí, o sea, lo que tú estás describiendo es justamente lo que pensaba cuando les decía lo de los referentes de éxito, así como si tú eres, digamos, para tomarte una foto con armas en Instagram, digamos, y publicarla o no sé en qué red social, es probable que tu horizonte vital no tenga la imagen de ti mismo como profesional en un trabajo, como estudiando en la universidad, ¿no? Entonces, te paso ahora la pregunta a ti, Lucía. Si es que tú tuvieras que elegir, sabiendo que estos son problemas multifactoriales, por supuesto, tu impresión, no sé si coincides con Agustín o no, es que ¿qué es más decisivo para explicarnos la penetración de la narcocultura? Digamos, las carencias institucionales en términos de servicios públicos, uno podría decir, o presencia territorial, o la ausencia de estos horizontes vitales alternativos a la narcocultura. Sí, no, lo que pasa es que yo creo que hay que separar, estamos como mezclando tres niveles, ¿no? Uno es la violencia de las organizaciones criminales, que yo estoy de acuerdo con Agustín, que ese es nuestro problema a largo plazo, de verdad, o sea, me da lo mismo qué música escucha la gente. Y si la gente quiere, no sé, me da lo mismo, y me da lo mismo si los contenidos son contenidos de Star Wars o de no Star Wars, ¿no? Pero lo que está pasando sí es que tenemos mercados ilegales que han crecido mucho, tenemos unos niveles de violencia muy grandes, nadie está persiguiendo la plata en los mercados ilegales, que no están en Independencia, sino que están más probablemente en estas zonas, siendo invertidas, ¿cierto? Porque toda esa plata no se está invirtiendo, o sea, digo, tenemos que hacernos cargo también que nosotros somos parte de ese problema, digamos, todos los que estamos en la sociedad somos parte de un problema, que es una sociedad que pone mucho énfasis en el logro individual. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? El logro individual, acá hay muy poquito colectivo, incluso en las universidades, donde yo compito con todos ustedes para ver quién tiene el paper mejor, entonces mejor no les cuento de qué estoy trabajando, ¿cierto? Entonces, a mí me parece, pues ya como estoy al final de mi carrera profesional, digo, ¿cómo puede ser que realmente en las universidades, hasta en las universidades está el modelo de sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en esa, peleando por el fondo bañito, por lo que sea, la gente de los sectores populares, ¿sobre qué está peleando? Sobre sobrevivir, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un fenómeno. Entonces, una cosa es la violencia, los mercados ilegales, la criminalidad. Otra cosa son expresiones culturales que pueden estar vinculadas o no con gente que está metida en el mundo de la ilegalidad, ¿no? Esas expresiones culturales bien manejadas pueden ser mecanismos de vinculación con los jóvenes, creo yo. O sea, lo peor que nos puede pasar es decir, no, ya, chao, fuera el reggaetón y ahora vamos a traer, no sé, música sinfónica para que los jóvenes participen. Bueno, good luck. No va a pasar con nuestros hijos, probablemente no va a pasar, no, porque la juventud también, divino tesoro, es una cosa cada día más diversa, cada día más distinta que la mayoría de los que estamos acá. Entonces, yo sí creo que lo que necesitamos hacer es, uno, reconocer, yo no sé si llamarlo narcocultura, yo le llamaría narcocultura a cosas como los narcofunerales, que eso claramente no lo hace cualquiera. O sea, a mí me matan a un pariente y no salgo a disparar ni a poner coca en el alma. Eso, pero luego hay muchas cosas que son expresiones identitarias que cuando uno va, y seguramente Agustín lo ha visto mucho, pero yo lo he visto mucho en Chile, cuando uno va y finalmente conversa con esos jóvenes que si tú les dices hay que hacer una ludoteca para los niños que están botados en el barrio, lo hacen.
que si tú le generas un programa especial de uso del espacio público, usan el espacio público. O sea que yo creo que hay oportunidades también, y hay muchos alcaldes ahora y del pasado, porque hay mucho más a nivel local, que han logrado utilizar la presencia de esos rasgos culturales en términos positivos. De hecho, hay cantantes famosos de reggaetón y con mucho la estética que hemos mencionado, que al final tienen contenidos que no son necesariamente contenidos centrados en la agresividad, ¿no? Que es uno de los fenómenos. Pero bueno, luego tenemos que discutir por qué nuestros jóvenes ven la agresividad como la forma de solucionar conflictos. Yo creo que sí, lo que dice Agustín es cierto. Estos jóvenes con estos rasgos culturales son bien un reflejo de nuestra sociedad, porque no solamente esos jóvenes están resolviendo sus problemas violentamente. Todos nosotros de alguna forma o de otra maltratamos a alguien más, ¿cierto? Hay un fenómeno social mucho más estructurado. Entonces sí creo que, digamos, para lo primero, la criminalidad, el desarrollo de mercados ilegales, la violencia, sí creo que el Estado tiene un rol fundamental que jugar. Y estoy de acuerdo con Agustín en su diagnóstico que el Estado no lo está logrando jugar, pero bueno, para algo tenemos Estado, para que nos cobre impuestos y nos dé seguridad. Todo lo otro, digamos, viene ahí. Y creo que el Estado podría ser, y esto es otra charla con otro público seguramente, pero podría ser millones de veces más eficiente, porque en Chile solo se resuelven los casos de flagrancia. Verdaderamente los casos que requieren investigación prácticamente no se resuelven, ¿no? Entonces tenemos un problema de efectividad y todo, eso es un capítulo. Para lo otro, para esto que vamos a llamarlo cultural, simbólico, creo que estoy de acuerdo con lo que dice Agustín, el Estado puede jugar un rol, pero un rol no de señalar con el dedo y decir, miren, ahora a todos les va a gustar el rodeo y ahora a todos les va a gustar la cueca. No, eso no funciona en ninguna parte del mundo. Uno puede agarrar y decir, bueno, vamos a ver cómo traemos a estos grupos, que son muchos, a una conversación donde tal vez la expresión musical o la expresión del arte callejero sea similar, pero con un contenido que no sea un contenido violento, ponte tú. Yo creo que hay experiencias de eso y hacia ahí deberíamos de tratar de ir y efectivamente ir separando nosotros mismos de nuestra forma de explicarlo, ¿no? Porque uno va y dice, bueno, esto es narcocultura. Bueno, el pobre tipo que hizo su graffiti, que no es narco y que probablemente es un chico del sector popular, puede sentirse un poco ofendido por eso. ¿Y cómo se va a relacionar con nosotros desde esa sensación? Entonces yo creo que ahí hay un espacio también para nosotros mismos mirar esto con algún sentido de oportunidad. ¿Puedo decir algo? Perdona que interrumpa la pauta. Yo estoy de acuerdo con la Lucía, pero veo un peligro en lo que estamos diciendo, porque es como que me vi... creo que ninguno de los dos está minimizando el problema, pero sí corriendo el riesgo de que esto como que se vaya enraizando sin mucha reflexión, ¿cierto? Es como, está bien, efectivamente a mí me preocupa más el Tenderagua que no sea Neque, por así decirlo. No sé, estoy mucho preocupado de resolver ese problema que este otro, pero sí en el constante escucha de música que habla directamente sobre esto o en estas como cuestiones que van ocurriendo en redes sociales y se van transmitiendo de generación en generación, porque esto partió hace no tanto tiempo en redes sociales. Es como que estamos adaptando un modelo como que fuera algo como que no fuera tan malo, por así decirlo. Y ahí sí veo un peligro, porque claro, la preocupación del Tenderagua es una preocupación de ahora, de hoy día, que es vital, por así decirlo. Es como, yo no quiero que los barrios que tengo terminen tomados todos por crimen organizado. Pero ¿qué se está construyendo, por así decirlo, por abajo, con esta cultura que evidentemente yo creo que el Estado no es la llamada, por así decirlo, a pararla, a detenerla, pero ¿quién hoy día le compite en términos de referencia? ¿Qué proyectos de sociedad hoy día le compite a eso y no es tan evidente? Entonces podemos terminar en una generación forjada, por así decirlo, en las cadenas y en el TUSI como un referente, por decirlo, de importancia y de poder. Y eso es un problema. Es un problema que hoy día quizá se está germinando, existe, pero ¿qué va a pasar con ese tema en los próximos 10 años? Quizás eso sí levanta como alguna duda sobre lo que estamos conversando.
Sí, te agradezco esa intervención porque me da pie para algo que quería decir y que no está en la pauta, pero es una reflexión sobre lo que estás diciendo tú, Lucía, porque me parece súper interesante y súper pertinente distinguir entre los mercados ilegales y ciertas prácticas culturales, digamos, ¿no? Pero me gustaría preguntarte si, ¿cómo ves tú la relación entre ambas y si crees que ciertas prácticas culturales, donde hay un gradiente, digamos, o sea, una cosa es el narcofuneral y el tusi, digamos, sobre el ataúd, para quienes no estén familiarizados con una droga, eh, otra cosa es la foto en Instagram con fusiles, digamos, ¿no es cierto? Con armas de distinto calibre. El trap probablemente es lo que estaba más lejos en esa gradiente, que no es estrictamente narcocultural, pero tiene sí elementos y hay muchas canciones de trap que celebran el modelo de éxito que es el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, no sé si tú ves el riesgo de que esa penetración cultural en algún momento genere un efecto causal sobre los mercados ilegales, sobre su proliferación o sobre su capacidad de reclutamiento de cuadros. Mm. Sí, es difícil separar el huevo y la gallina, yo creo, o sea, el círculo, ¿no? Porque en definitiva Marcianeque haría, no sé si, no, yo no lo escuchaba, pero digo, alguno de estos, haría una canción sobre drogas si no fuera que el aumento del consumo de droga en este país es feroz y los que no consumen Tusi están en clonazepam. O sea, de verdad, y el clonazepam se vende en la feria. Y en las conversaciones normales de toda gente como nosotros, todo el mundo empieza a decir, tú que estás tomando para dormir y tú que estás tomando para despertarte. O sea, creo que también a veces la cultura, digamos, a veces los procesos culturales y simbólicos anteceden a los cambios, pero creo que también hay mucho de esto que, por ejemplo, las armas en las poblaciones, está lleno de armas en las poblaciones. Entonces no es que para hacer tu video tú tienes que irte a México a comprar unas armas. No, está lleno de armas y se venden en las ferias por pedazos. O sea, tú tienes un... Creo que mucho de esto también es reflejo de la vida, digamos, de la precariedad de la vida. Lo que es interesante, creo, es cómo esas cosas se han trasladado a sectores donde no sucede, ¿no? Porque a cómo les gusta, cómo hay un gusto por por esas expresiones culturales, ¿cierto? En sectores donde esto no probablemente donde no ven venta de armas en la feria, pero no hay feria, ¿no? En el Jumbo todavía no hemos llegado a ese punto, pero en otros países sí hay venta de armas, cosas como el Jumbo, pero me da la impresión que hay una... Eh, me es difícil saber qué es primero. Creo que la idea que hubo inicialmente, que había como una importación de ciertos rasgos internacionales, puede haber sido, pero que en realidad es menor al lado de lo que realmente la gente vive. O sea, muchos de esos videos que uno ve de la música que uno podría llamar como narcocultural, así vive la gente. No se ha inventado una historia. Y cuando uno va a mirar las requisitorias que hace la policía en las casas narco, ahí están los pavos reales, digamos, están los autos de alta gama, y son rasgos identitarios. Entonces, que eso genera una naturalización del problema, por supuesto. Que eso genera una banalización del uso de la violencia, sin duda. Casi tanta como estos muchachos que están sentados jugando al play, matando 1500 personas por juego, ¿cierto? Donde ya no se dan cuenta realmente porque hoy maté a ¿cierto? Que también es otra, digo, ahí, creo que hoy día estamos frente a un cambio generacional. Mi hija tiene casi 30 años y siento que entre mi hija y yo hay una diferencia generacional mucho menor que entre ella y alguien de 15 años, ¿no? Realmente yo no escucho mucho a los expertos en los cambios neurológicos, a la gente que está mirando esto realmente que nos está afectando, sobre todo porque todos los que somos profesores, yo tengo alumnos de 17 años, son otro planeta. No sé leer 2 páginas porque no me puedo concentrar, ¿no? Entonces creo que también sus formas de expresión artística están lejos del museo. O sea, creo que también ahí hay un cambio, y nosotros que somos más grandes y el Estado que representa, yo sí creo un Estado fuerte, sí creo un Estado que puede hacer cosas, políticas públicas de inclusión si quieres, pero tiene que hacerse cargo
no voy a llamarlo brecha, grieta, divorcio, pero de estas formas nuevas de la gente más joven, donde el tema digital, porque ni siquiera nos estamos, o sea, la gente hoy día sigue cosas de TikTok. O sea, mañana alguien se inventa una cosa en TikTok de quién se roba más rápido un vehículo y vamos a tener miles de robos de vehículo para ser la persona que... Entonces, creo que esa es la complejidad del fenómeno, donde el tema de la narcocultura a nosotros nos afecta especialmente por algunos rasgos, pero yo diría que es una cosa, digamos, que el cambio cultural, la forma como la gente entiende sus rasgos identitarios, solamente vamos a ver que va a crecer exponencialmente la diferencia. Y ahí nos tenemos que acostumbrar a entender la diferencia y ver cómo la arrimamos hacia algunos rasgos más comunes. Y ese rasgo común para mí es como construir y reconstruir una comunidad. Con gente que le gusta el trap, el rap, la cueca, la salsa, lo que sea. Pero que en todos esos contenidos, el contenido no es yo te mato y después te descuartizo y después no, sino que el contenido puede ser otro. Yo creo que la pelea está no en el formato, sino en el contenido, ¿no? En la expresión. Quiero hacerles una última pregunta antes de pasarle... ¿Te puedo preguntar eso? ¿Muy preso esa pregunta que te reducida? Sí. Es que me voy a con la gana. Creo que la pregunta es muy importante porque es difícil ver la conexión entre el crimen organizado y la narcocultura. Para mí no es tan fácil, no es tan evidente, no es tan directo. Lo único que sí veo es que el crimen organizado, los mercados ilegales, la economía ilícita, por así decirlo, son empresas que se construyen y se fundan por largo tiempo. No es el robo de cadena del día, no es por así decirlo el trabajo del día, sino que son empresas que necesitan persistir en el tiempo, que se construyen pensando persistir en el tiempo. Eso son las bandas criminales. Y para eso una necesidad que tienen es de trabajadores de largo aliento, por así decirlo, que puedan durar en ese mercado 30 años, 40 años, y para eso necesitan jóvenes. Entonces, sin duda que esta como pérdida de esperanza de ciertos jóvenes en algunas partes de Chile, de que el modelo del mérito, por así decirlo, está en cuestión. Entonces la verdad que esto fácil, que parece además entretenido, exitoso, que me genera reconocimiento, es caldo de cultivo para que bandas criminales, hoy día muchas internacionales, pero cada vez más mixtas, porque además que son compañeros en los colegios, etcétera, cada vez más mixtas, vayan nutriéndose desde ahí, desde la juventud, con ese incipiente de que el arma, etcétera, es algo que genera reconocimiento, para ir cultivando bandas criminales fuertes. Y eso sí pone en riesgo realmente al país. Entonces, creo que hay alguna conexión donde la existencia de las bandas criminales que están penetrando Chile y que están fortaleciéndose cada día más y están avanzando, van necesitando de capital humano, por así decirlo, que lo van recogiendo de ahí. Un capital humano de largo plazo, de largo aliento, con pocas perspectivas hoy día, con poco costo, sin hijos, etc. Y ahí evidentemente hay un peligro. Ya, en atención a la hora le voy a pasar la palabra a nuestro auditorio para que quienes tengan preguntas las puedan plantear antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, Sebastián. Yo tengo una pregunta, pensando en las diferencias que tiene como la narcocultura en sectores populares o sectores más como clase media alta o clase alta. Yo vivo en una población en estación central que se llama Los Nogales y que hay muchos jóvenes, hay mucho narcotráfico. Y también me toca relacionarme con otros jóvenes por otro tipo de circunstancias de clase media alta. Y si bien ambos tienen como consumos culturales que están más asociados como a la narcocultura, desde la música, pero la estética, distintas consecuencias, yo veo que para los jóvenes que viven en mi población, eso como tiene consecuencias porque se transforma en un proyecto vital como factible. En el fondo, la música que escuchan no les cuesta tanto como dar el paso a vender un poco de droga porque su vecino lo hace, tiene algún familiar que lo hizo, tienen algún compañero de colegio que lo hace. Y mi pregunta es, como pensando cuál es la diferencia de las consecuencias que tiene. Algo que se me ocurre, y a eso mi pregunta, tiene que ver con el rol de la familia en eso.
como ¿cuánto creen ustedes, lo que les ha tocado ver, ya sea estudiando el tema, ya sea como en la práctica en independencia, como el deterioro del núcleo familiar, cómo eso ayuda a poner límites, es decir, bueno, esto es solo música y esto jamás podría ser un modo de vida que yo aspiraría porque me entregan ciertas categorías morales donde sé que la violencia no es un modo, donde sé que el consumo de drogas es algo que hace mucho daño, o por qué pasa en los sectores populares donde de repente el deterioro familiar es un poco más grande, donde hay sociedades intermedias como colegios, capillas, parroquias, donde eso ya no entregan tampoco espacios de sentido, como ¿cuál creen ustedes que es el rol particular de la familia en esto y por qué eso ocurre, o por qué eso ocurre también esta diferencia en las consecuencias prácticas de la narcocultura en distintos como segmentos socioeconómicos? Hagamos una Sí, pregunta. sí. Gracias, Sebastián, por tu pregunta. Te tengo que dar respuestas breves, pero sí. Eso ya breve es muy difícil. Ya empezaba a hablar una hora. No. Mira, yo creo que en un país donde casi la mitad de los niños nacen en hogares monoparentales, tenemos que tener una discusión sobre qué vamos a entender por la familia o las familias, ¿cierto? Luego, también en un país donde tenemos enormes niveles de, digamos, son dos países, incluso entre sectores medios, medios populares y sectores muy populares, donde no existe una verdadera futuro, ¿cierto? No es que tú digas, mira, tengo dos alternativas, me dedico al reggaetón o vengo a la Universidad de los Andes. No, lo que tú estudiaste en el colegio no te daba para poder entrar a la universidad. Y si pudieras entrar a la universidad incluso gratis, no vas a tener las capacidades después de conseguir un buen trabajo, ¿no? Entonces, esos elementos estructurales juegan, no digo en el 100% de las familias, pero juegan en construcción de proyectos de vida más acotados. Porque una de las cosas que decía Agustín, pues los mercados ilegales buscan a los jóvenes porque además los jóvenes los reemplazan muy rápido. Porque a esos jóvenes que les gusta el reggaetón, todos los toman presos todos los días, pero hay uno para reemplazarlo. Entonces toma uno, otro que sale, porque su proyecto de vida, y yo creo que tienes razón, que faltan instituciones intermedias, ¿no? Las iglesias, los grupos, o sea, hay mucho de ese deterioro también. Y solo quisiera decirte que también tenemos, o sea, en el tema de las familias, a las mujeres, por ejemplo, para las mujeres uno de los lugares más peligrosos donde estar es dentro de su casa, ¿no? En general en Chile. O sea, las mujeres son más víctimas de violencia dentro del hogar que fuera del hogar. Entonces, eso también, uno de los 5 factores que está estudiado que genera carreras criminales es ser víctima o testigo de violencia. Niños que son testigos de sus madres siendo atacadas por su pareja o por la nueva pareja o por quien sea, son niños que su posibilidad de entrar en un mundo criminal es más alto. Entonces yo creo que hay una serie de cosas respecto a la definición, digamos, de las familias que son parte del problema y no necesariamente de la solución, que uno podría, y yo sí creo más bien en lo comunitario, porque lo que sí sabemos, y un minuto, así como sabemos que la gente se muere cuando está sola, ¿cierto? Porque necesita relación social, también sabemos que más allá de la familia directa, cuando uno tiene un espacio comunitario con pares distintos, por eso es muy importante pues, la diversidad en los grupos, ahí sí la gente, los jóvenes muchas veces salen de una vida, digamos, violenta, ¿no? Y no quiero decir que todos los que les gusta el reggaetón son violentos, pero en general uno logra, entonces por eso es que la apuesta de lo municipal es la apuesta por lo comunitario, creo yo, por la construcción de un espacio público para que todos los que están alrededor puedan vincularse, pero este es el país que tiene mayores niveles de confianza entre personas, ¿no? En el mundo, World Value Survey muestra que tenemos un problema estructural ahí. Entonces yo te diría que además del tema familiar, que puede ser un tema interesante, yo pondría mucho en el ojo en lo comunitario y en cómo rescatar, si es posible, mecanismos para formar gente que realmente confíe de alguna forma en el otro. No digo en las instituciones, no digo en el alcalde, pero en Agustín, como vecino. Y una y otra vez lo que encontramos que la gente no confía en nadie. Entonces de ahí al salto a me salvo como puedo, sea vendiendo droga o haciéndolo, es un salto cortito, ¿no? Voy a recoger una pregunta más por si después quieres agregar algo para...
agradecerle a nuestro y a Lucía por haber hecho esta diferencia de lo cultural y lo criminal, que creo que es esencial hacer ese punto. Y mi pregunta va en el sentido de que, ¿por qué estamos viendo hoy día una preocupación por este movimiento cultural, que es la narcocultura, en un país que siento que la criminalidad se ha ido complejizando? Antiguamente en Chile lo peor que te podía pasar era salir y que te bogotearan y te robaran el reloj, ni siquiera habían celulares. Entendiendo que también han habido otros movimientos culturales, como por ejemplo los emo, y nadie estaba preocupado de la salud mental de los jóvenes que estaban todos tristes, deprimidos, se iban a suicidar. O el grunge, no salió nadie de salud pública a decir, oye, váyanse, se ven sucios. Entonces, hay una relación en el país en el que estamos viviendo hoy con esta preocupación por esta cultura que se está mostrando, y mucho también que ver con las redes sociales, de que antiguamente no había dónde postear la foto triste y hoy día sí hay dónde postear la foto con la pistola. Una última pregunta. Fácil, yo las dos preguntas. Creo que es difícil saber por qué, pero coincidieron en el tiempo ambas cosas, ¿cierto? Coincidieron en el tiempo, por así decirlo, la aparición de... Yo escucho toda esta música además, entonces, pero yo no soy ningún narcocultor, por ejemplo. Va a salir los videos bailándote drag intenso. Pero como coincide temporalmente, ¿cierto? La aparición de estos grupos urbanos, etcétera, con el aumento de la criminalidad en Chile y en Sudamérica, y quizás eso es lo que hace llamativo y como preocupante. Es como la duda que nos hacemos acá, que yo no la tengo tan clara, como qué tanto uno produce lo otro, o qué tan vinculados están, porque aparentemente la criminalidad de las bandas extranjeras no tiene nada que ver con esto. Nada que ver con esto. O sea, no hay ningún vínculo directo. Entonces es como que hay una duda legítima sobre como qué está cultivando la agricultura, y por eso genera preocupación, en el fondo, como hacia dónde nos va a llevar. ¿Van a haber bandas criminales parecidas al Tren del Agua pero chilenas? ¿Eso está en camino o no? Porque hoy día eso tampoco existe. O sea, en Independencia, como te referencia allá, las bandas criminales más duras son todas extranjeras. No lo digo por querer estigmatizar a ningún país, pero son o peruanas, o venezolanas, o colombianas, o dominicanas. Las chilenas todavía siguen siendo más o menos similares a lo que ha sido siempre, pero la agricultura hoy día está amplificada en todos los países. O sea, hoy día los jóvenes chilenos son parte de esta cultura. Entonces, ¿por qué la preocupación? Yo creo que es porque temporalmente coincidieron ambos fenómenos. ¿Hay alguna explicación, algún vínculo entre ellos? La verdad es que no lo sé. No sabría decirlo, pero al menos llaman la atención. Y respecto a lo de la familia, sumando a lo que decía Lucía, yo diría dos cosas muy chicas para hacer sobre el tiempo de Eduardo antes que me quede el micrófono. Lo primero es que hay cosas de la narcocultura que se repiten en distintos barrios. Acá a los alrededores se escucha la misma música o muy parecida, el consumo de droga existe en ambas partes. Quizás la diferencia está en cuál es la experiencia vital que hay arraigada y heredada de uno u otro, de un joven u otro, ¿cierto? Uno pregunta en un colegio acá, cerca de esta universidad, cuántos de sus padres han estado presos, y probablemente sean muy pocos o ninguno. En un colegio en otras comunas eso cambia y es distinto. Entonces hay una quizá como costumbre o herencia de algo que está más, es más común, es más normal, es más posible, por así decirlo. Y eso marca, creo yo, que como la experiencia vital de tus primos, tus tíos, tus papás, etcétera, marca, por supuesto, una cierta normalización de algo. Pero lo otro que me parece mucho más preocupante, eso es como un dato más preocupante para sumar a lo que dice Lucía, es la soledad de los niños. Ese es un fenómeno importante en Chile, porque como bien dice Lucía, muchos jóvenes crecen en familias solamente de la mamá, lo más común. O sea, eso es brutal, la cantidad de jóvenes
no tienen papá, por así decirlo, que tienen papá, pero que no lo conocen o que no viven con él. Por eso quizás lo del capítulo de corazón fue tan importante, porque como que develó la cuestión que en Chile ocurre así todo el rato y que ocurre en más cosas, no solamente en el no pago de pensión, sino en la no presencia del papá. Y la mamá trabaja porque es la única que puede sostener, y los hijos están solos. O sea, los jóvenes, los niños en Chile están solos hasta las 9 de la noche todos los días, o más, o 10 de la noche. Y eso obviamente que es caldo de posibilidades para muchas cosas, porque muchas veces no hay nadie que lo cuide, o no es una mamá que trabaja, pero además no hay nadie más. En los sectores más acomodados en Chile hay alguien que la acompaña, quien cuida, quien está en la casa, eso no existe en los barrios populares, y eso genera posibilidades. Esto no es directo, yo no creo en eso, pero genera posibilidades que tengan resultados. Bueno, en atención a la hora, me habías dicho, Lucía, que tenías que volar. Les agradecemos a todos su presencia a nombre del Centro Signos. Le agradecemos especialmente a Lucía y Agustín por esta interesante conversación. Los dejamos a todos invitados para nuestras siguientes actividades.